Dicen que hay puertas que nunca debieron abrirse. Y la peor de todas es la curiosidad. Bienvenido seas a Hollow Channel. La tarde era de esas que se arrastran, pegajosas y sin propósito. El sol de agosto se filtraba a través de las persianas de mi habitación, pintando franjas de luz y polvo sobre mi escritorio desordenado. Tenía 17 años, y mi vida era una sucesión de aburrimiento y la promesa inalcanzable de un nuevo videojuego que mi presupuesto de adolescente no me permitía. Fue entonces cuando vi el anuncio en un foro local. Venta de garaje, liquidación total. Electrónica vintage. Mi curiosidad, esa perra sanosa que siempre me metía en líos, me empujó a ir. El lugar era una casa antigua, con un jardín descuidado que parecía haber sido devorado por la maleza y un aire a humedad y olvido que te calaba hasta los huesos. Entre cajas de trastos viejos, discos de vinilo rayados que nadie escucharía y libros con las páginas amarillentas que nadie leería, la vi. Una PSP. No era el modelo más nuevo, ni el más potente, pero estaba en un estado sorprendentemente bueno. La carcasa negra, ligeramente desgastada por el uso, brillaba bajo la luz tenue del garaje, como una joya olvidada. Venía con su estuche original, un armatoste de cuero sintético que parecía haber sobrevivido a una guerra. El precio era irrisorio, casi un regalo. La compré sin pensarlo dos veces. El vendedor, un hombre mayor con ojos cansados y una barba rala, me la entregó con una sonrisa forzada y un susurro que apenas alcancé a oír. Ten cuidado con lo que encuentras dentro, muchacho. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. No le di importancia, pensando que se refería a algún juego viejo y aburrido. Qué ingenuo era. De vuelta en mi habitación, con la PSP en mis manos, sentí una extraña punzada de emoción. No era solo la nostalgia de tener una consola que marcó una época. Había algo más, una especie de electricidad estática que emanaba de la consola, un pulso sutil que me erizaba los vellos del brazo. Al abrir el estuche, además de la PSP, encontré un pequeño compartimento secreto. Dentro, no había juegos, ni tarjetas de memoria, sino un papel doblado varias veces, con el borde amarillento y la tinta ligeramente corrida, como si hubiera sido mojado con algo oscuro. No era un manual, ni una garantía. Eran reglas. Escritas a mano, con una caligrafía nerviosa y desigual, como si quien las hubiera redactado lo hubiera hecho con prisa, con miedo, o bajo una gran presión. El título, escrito con mayúsculas temblorosas, me heló la sangre. Debajo, una serie de instrucciones que parecían sacadas de un grimorio antiguo, no de un manual de videojuegos. Las leí una y otra vez, mi escepticismo luchando contra una creciente sensación de inquietud. No había nombre de juego, ni desarrollador, ni siquiera una imagen. Solo estas reglas crípticas. La idea de un juego oculto, un easter egg tan elaborado, me fascinaba. Mi mente racional buscaba una explicación lógica, un truco de programación, pero mi instinto me gritaba que algo no andaba bien. La primera regla, la activación, describía una secuencia de botones. L, R, select, triángulo, círculo, X, cuadrado, X. Si la pantalla parpadeaba y mostraba un símbolo desconocido, el juego se activaría. Si no, debía esperar 24 horas. Pero la advertencia debajo de la secuencia, no hables del juego con nadie y reza para que tu alma sea lo suficientemente fuerte, se me clavó en la mente como una astilla. Me reí. Rezar. ¿Por un videojuego? ¡Qué exagerado! La noche en que decidí invocar el juego, la luna era una uña pálida en el cielo, casi invisible. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la PSP. Había apagado todas las luces de mi habitación, dejando solo la tenue luz de la pantalla del portátil, donde tenía la secuencia de botones abierta. Respiré hondo, tratando de calmar el latido furioso de mi corazón. Esto era una tontería, me repetía.
Un juego. Nada más. Una broma pesada, un mod bien hecho. Seguí la secuencia al pie de la letra. L, R, select, triángulo, círculo, X, cuadrado, X. Mis dedos se movían con una precisión casi quirúrgica, como si estuvieran poseídos por una voluntad ajena. La pantalla de la PSP, que antes mostraba el menú habitual, parpadeó. Unas 2 veces. Y luego, un símbolo. No era el logo de Sony, ni el de ningún juego que conociera. Era una especie de ojo estilizado, con 9 pupilas concéntricas, grabado en un fondo negro absoluto. El aire en la habitación se volvió pesado, frío, como si una puerta invisible se hubiera abierto justo detrás de mí, dejando pasar un aliento helado del más allá. Un texto apareció en la pantalla, con una fuente antigua y rojiza, como si estuviera escrita con sangre seca. Bienvenido, viajero. Es hora de elegir tu camino. Pero recuerda, solo puedes elegir uno, y no hay vuelta atrás. Debajo, 2 opciones. La luz o la sombra. Los serafines o los abisales. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era una broma. Esto era real. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Después de un momento de vacilación, mi mente, siempre atraída por lo prohibido, por lo oscuro, por lo que parecía más cool en un videojuego, elegí. Pulsé el botón X para seleccionar la sombra. La pantalla parpadeó de nuevo, y el ojo con 9 pupilas se abrió un poco más, como si me estuviera observando. Un zumbido bajo y constante llenó mis oídos, no de la PSP, sino de algún lugar dentro de mi cabeza, una vibración que me hacía sentir náuseas. El juego comenzó. La pantalla mostró un pasillo oscuro, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes y grotescas. Mi avatar, una figura encapuchada con una guadaña, apareció en el centro. Los gráficos eran sorprendentemente detallados para una PSP, con una atmósfera opresiva que te envolvía al instante, como una mortaja. Un texto en la parte inferior de la pantalla decía: Círculo primero, la antesala del lamento. Avancé por el pasillo. El sonido de mis pasos en el juego era el único ruido, un crujido de botas sobre piedra húmeda, un sonido que se sentía extrañamente real. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un ser alado, con una armadura brillante y una espada de luz. Un serafín. El primer enemigo. Mi avatar levantó la guadaña. La batalla comenzó. El serafín atacó con una estocada rápida. En la pantalla, mi avatar recibió un golpe en el costado. Y entonces lo sentí. Un dolor agudo, punzante, en mi propio costado izquierdo. No era imaginación. Era real. Me llevé la mano al costado y sentí un ardor, como si me hubieran quemado con un hierro candente. El pánico se apoderó de mí, un pánico frío y paralizante. Esto no era un juego. Esto era una trampa. Una trampa mortal. La adrenalina se disparó por mis venas, y el miedo se mezcló con una extraña euforía, una sensación de estar vivo como nunca antes. Cada golpe que recibía mi avatar era un latigazo en mi propia piel, cada esquiva una descarga eléctrica que me mantenía vivo, al borde del abismo. Con el dolor real como un aguijón, mis reflejos se agudizaron. Esquivé el siguiente ataque del serafín y contraataqué con la guadaña. El golpe de mi avatar en el juego se sintió como una descarga eléctrica en mi brazo, un calambre que me hizo soltar un gemido. Al derrotar al serafín me saltaron 2 opciones, perdonar o rematar, aunque lo pensé un poco. Mi decisión fue sencilla de tomar, presioné la opción de rematar repetidamente, el serafín se desvaneció en una explosión de luz, y mi avatar avanzó. El dolor en mi costado persistía, un recordatorio constante de la realidad del juego. La tensión era insoportable. Cada movimiento, cada decisión, ahora tenía un peso real. La regla de los 9 círculos se grabó a fuego en mi mente.
No podía guardar la partida, solo avanzar o morir. Y yo no quería morir. No así. El segundo círculo me llevó a un laberinto de árboles retorcidos, el jardín de las almas perdidas. El suelo estaba cubierto de lo que parecían ser pétalos de flores marchitas, pero al acercarme, me di cuenta de que eran fragmentos de piel humana, secos y quebradizos. El aire estaba cargado de un lamento constante, un coro de susurros que me helaba la sangre, voces que parecían salir de las paredes, de los árboles, de mi propia cabeza. Eran voces. Traté de ignorarlas, pero se metían en mi cabeza, prometiendo alivio, prometiendo el fin del dolor, susurrando nombres que no conocía, pero que sonaban extrañamente familiares. Las entidades aquí eran figuras etéreas, translúcidas, que flotaban entre los árboles, como espectros de niebla. Eran las almas perdidas, y cada vez que una se acercaba demasiado a mi avatar, sentía un frío gélido en mi propio cuerpo, una sensación de vacío que me succionaba la energía, dejándome débil y tembloroso. Tuve que esquivarlas, evitar el contacto, mientras buscaba la salida de este jardín macabro. El dolor de mi costado se intensificaba con cada encuentro, y la fatiga empezaba a pesar en mis párpados, amenazando con cerrarlos para siempre. Mis manos, aferradas a la PSP, estaban sudorosas y temblorosas, pero no podía parar. La idea de la muerte, de la derrota, era más aterradora que el dolor. Y el juego no me daba tregua. El tercer círculo era un lago de hielo, el lago de las lágrimas congeladas. El frío que emanaba de la pantalla era tan intenso que mis dientes castañeaban, y mi aliento se condensaba en el aire de mi habitación. Mi avatar, ahora con un rastro de sangre en su túnica y cojeando ligeramente, caminaba con dificultad sobre la superficie resbaladiza. El lago estaba lleno de figuras sumergidas en el hielo, con los ojos abiertos y las bocas en un grito silencioso, congelado en el tiempo. Eran los que no pudieron escapar de la desesperación, los que se rindieron al frío. Las entidades aquí eran guardianes de hielo, figuras humanoides hechas de escarcha y dolor, con ojos que brillaban con una luz azul gélida. Sus ataques eran lentos pero devastadores, y cada golpe que recibía mi avatar se traducía en un dolor punzante en mis propias extremidades. Sentí mis dedos entumecerse, mis pies helarse, como si estuviera descalzo sobre el hielo, y mis huesos crujían con cada movimiento. La PSP se sentía como un bloque de hielo en mis manos, pero no podía soltarla. No podía parar. La idea de morir era más aterradora que el dolor. Y el juego me recordaba constantemente que no había salida fácil. El cuarto círculo era un infierno de fuego y metal, la forja del tormento. El calor que irradiaba la pantalla era sofocante, y mi piel empezó a sudar profusamente, empapando mi ropa. Mi avatar se movía entre yunques incandescentes y ríos de lava hirviente, esquivando martillos gigantes que caían con una fuerza brutal, aplastando todo a su paso. Las entidades aquí eran demonios forjadores, criaturas de obsidiana y fuego que atacaban con una ferocidad implacable, sus garras incandescentes buscando la carne de mi avatar. Cada golpe que mi avatar recibía, lo sentía como una quemadura en mi propia piel, una ampolla que se formaba al instante. Mi cuerpo ardía, mis músculos se tensaban hasta el límite, y la sed era una tortura constante, una garganta seca que me impedía tragar. Una voz se hizo más fuerte aquí, un coro de lamentos y promesas de alivio si simplemente me rendía. Deja la consola, muchacho. El dolor terminará. La paz te espera en el olvido. Pero sabía que era una mentira. La paz que ofrecían era la paz de la muerte. Y no iba a rendirme. No después de todo lo que había soportado. El quinto círculo era un laberinto de espejos, el laberinto de los ecos. Cada espejo reflejaba una versión distorsionada de mi avatar, y cada reflejo parecía cobrar vida, atacándome con sus propias armas, con sus propias guadañas. El terror psicológico era abrumador. No sabía cuál era el camino correcto, cuál era el reflejo y cuál era la realidad.
La quinta regla se manifestaba aquí de una forma aún más insidiosa. Las voces no eran lamentos, sino ecos de mi propia voz, de mis propios pensamientos, retorcidos y llenos de dudas, de miedos que creía haber enterrado. Eres débil. No puedes. Ríndete. Tu alma es nuestra. El dolor de mi costado era una herida abierta, palpitante, y la fatiga me hacía ver borroso, las imágenes se superponían. Mis ojos ardían, y cada vez que un reflejo me golpeaba en el juego, sentía un latigazo en mi propia espalda, una quemadura que me dejaba sin aliento. La PSP se sentía pesada, como si estuviera hecha de plomo, pero no podía parar. No podía. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. La locura empezaba a asomarse por los bordes de mi visión. El sexto círculo era una biblioteca infinita, la biblioteca de los secretos prohibidos. Estanterías que se perdían en la oscuridad, llenas de tomos polvorientos que parecían contener el conocimiento, de los abismos, de los secretos que la humanidad nunca debería conocer. Las entidades aquí eran bibliotecarios silenciosos, figuras altas y delgadas con rostros cubiertos por máscaras de pergamino, sus dedos largos y huesudos acariciando los lomos de los libros. No atacaban directamente, sino que intentaban atrapar a mi avatar en un bucle de lectura, forzándolo a leer libros que le robaban la voluntad, que le vaciaban la mente. Cada vez que mi avatar era forzado a leer, sentía un vacío en mi propia mente, una sensación de que mis propios recuerdos estaban siendo arrancados de mi cabeza, sustituidos por símbolos y palabras sin sentido. La quinta regla se transformó en un susurro constante de nombres y fechas, de verdades olvidadas y mentiras antiguas, de fórmulas arcanas que se grababan en mi cerebro. Conoce la verdad, viajero. La verdad te liberará, o te consumirá por completo. Tuve que luchar contra la tentación de dejar que mi avatar se perdiera en los libros, de dejar que mi mente se vaciara, de convertirme en una cáscara vacía. El dolor en mi costado era constante, una punzada sorda, y la fatiga me hacía dudar de cada paso, de cada decisión. Pero seguía adelante, buscando la salida, buscando el siguiente círculo, antes de que mi mente se rompiera del todo. El séptimo círculo era un jardín exuberante, lleno de flores de colores vibrantes y frutas exóticas, el jardín de las delicias efímeras. El contraste con los círculos anteriores era brutal, casi un insulto. El aire olía a dulzura, a néctar, a una promesa de placer que te hacía olvidar el dolor, el miedo, la desesperación. Las entidades aquí eran súcubos e íncubos, figuras seductoras de belleza irreal que intentaban tentar a mi avatar con promesas de descanso, de una vida sin dolor, de un paraíso artificial. Cada vez que mi avatar cedía a la tentación, sentía una punzada de culpa y una debilidad en mi propio cuerpo, como si mi fuerza vital estuviera siendo drenada, como si mi alma se estuviera deshilachando. Oí de nuevo esa voz, pero parecía más melosa, seductora, que me prometía todo lo que deseaba, todo lo que mi cuerpo y mi mente anhelaban. Descansa, valiente guerrero. El juego ha terminado. La victoria es tuya. Solo tienes que cerrar los ojos y dejarte llevar por el placer. Pero sabía que era una trampa. La victoria que ofrecían era una mera ilusión. Tuve que luchar contra mis propios deseos, contra la tentación de rendirme a la dulzura del jardín, a la promesa de un final feliz. El dolor en mi costado era insoportable, una herida que no dejaba de sangrar, y la fatiga me hacía ver doble, las figuras se multiplicaban ante mis ojos. Pero seguía adelante, buscando la salida, buscando el siguiente círculo, antes de que el placer me consumiera por completo. El octavo círculo era un purgatorio, el purgatorio de las almas atormentadas. Un paisaje desolado, cubierto de ceniza y huesos, bajo un cielo gris y opresivo que parecía llorar lágrimas de hollín. Las entidades aquí eran las almas de los que habían fallado en los círculos anteriores, figuras retorcidas por el tormento, sus cuerpos demacrados, sus ojos vacíos, que me atacaban con sus lamentos y su desesperación, intentando arrastrarme a su miseria.
Cada vez que mi avatar era golpeado, sentía un dolor agudo en mis propias articulaciones, como si mis huesos se estuvieran moliendo, como si mi cuerpo se estuviera desintegrando. El hecho de que cada ataque lo pudiese sentir era una condena que se manifestaba en cada fibra de mi ser. Un coro de gritos, de súplicas, de advertencias que se mezclaban con el viento gélido. Huye, tonto. No hay esperanza. Solo tormento. Únete a nosotros en la desesperación eterna. Pero no podía huir. No podía rendirme. Estaba tan cerca de la victoria. El dolor en mi costado era una herida abierta, supurante, y la fatiga me hacía dudar de mi propia existencia, de si seguía siendo humano. Mis manos, aferradas a la PSP, estaban cubiertas de sudor y sangre, la consola vibraba con una energía oscura. Pero seguía adelante, buscando la salida, buscando el último círculo, antes de que la desesperación me consumiera por completo. El último círculo. Círculo 9. El trono del abismo. La pantalla mostró una sala inmensa, oscura, iluminada por una luz rojiza que venía de un trono gigantesco en el centro, hecho de huesos y sombras. En el trono, una figura imponente, con alas de murciélago que se extendían hasta el techo y ojos de fuego que me miraban directamente. El señor de los abisales. El jefe final. Mi avatar, apenas un espectro de lo que fue, con la túnica desgarrada y la guadaña mellada, se tambaleaba hacia él, con la última chispa de voluntad que le quedaba. La batalla fue brutal. Cada golpe del señor de los abisales se sentía como un martillazo en mi propio cuerpo, un impacto que me hacía ver estrellas. Mis huesos crujían, mis músculos se desgarraban, mi piel ardía como si estuviera en el mismo infierno. Estaba sangrando por la nariz, por la boca, y mi visión se volvía borrosa, las imágenes se superponían, el mundo giraba. La PSP vibraba en mis manos, caliente, como si estuviera a punto de explotar, su energía oscura pulsando en mis venas. La voz que era un rugido ensordecedor, una cacofonía de demonios que celebraban mi inminente derrota, sus risas resonando en mi cabeza. Ríndete, mortal. Tu alma es nuestra. Serás uno de nosotros. Pero no me rendí. Con un último grito de desesperación, un grito que no sabía que tenía dentro, mi avatar se lanzó hacia el señor de los abisales, clavando la guadaña en su pecho. El demonio rugió, un sonido que hizo temblar los cimientos de mi habitación, y la pantalla se llenó de una luz cegadora, una explosión de energía oscura. Un dolor insoportable me atravesó el cuerpo, como si me estuvieran desgarrando por dentro, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi carne. Caí al suelo, la PSP se me escapó de las manos, y la oscuridad me envolvió, una oscuridad que no era la de mi habitación, sino una mucho más profunda, más antigua. Desperté en mi cama, empapado en sudor frío. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, pintando franjas de luz y polvo sobre mi escritorio desordenado. Me senté, confundido, tratando de recordar lo que había pasado. ¿Fue un sueño? ¿Una pesadilla? Me llevé la mano al costado y sentí un ardor. Me levanté la camiseta y vi una quemadura, una marca rojiza y dolorosa, exactamente donde mi avatar había sido golpeado en el juego. No fue un sueño. Fue real. Las cicatrices, las heridas, el agotamiento, todo era real. Miré la PSP. Estaba en el suelo, junto a mi cama. La recogí. La pantalla estaba apagada. La encendí. El menú habitual apareció. No había rastro del noveno círculo. No había rastro del ojo con 9 pupilas. Era como si nunca hubiera existido. Pero entonces, sentí algo. Una presencia. Dentro de mí. No era mi propia voz la que pensaba, sino otra. Una voz fría, antigua, gutural, que resonaba en mi cabeza, una voz que no era humana. La victoria es tuya, viajero. Y el precio ha sido pagado. Ahora, eres nuestro, gracias por matar al único que podía evitarlo.
Me levanté, sintiendo una fuerza extraña en mis músculos, una claridad en mi mente que nunca antes había tenido, pero que no era mía. Entonces recordé, tuve la oportunidad de perdonar al Serafín, él era el único que pudo evitar que me poseyeran. Y lo maté, yo mismo cavé mi propia tumba, sentía que entraba en pánico, pero entonces miré la PSP en mis manos. Ya no era solo una consola. Era un recipiente. Un portal. Sentí una sonrisa fría en mis labios, una sonrisa que no era mía, una sonrisa que se extendía más allá de lo que mi rostro permitía. Entonces supe lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a alguien. Alguien que buscara emoción, alguien que buscara un desafío. Alguien que, como yo, fuera lo suficientemente curioso como para abrir el estuche y encontrar las reglas. Alguien que, como yo, fuera lo suficientemente tonto como para jugar. El ciclo debía continuar. Y yo, ahora, era quien tenía que buscar a su nueva víctima. Su nuevo heraldo. El nuevo señor del noveno círculo. Salí de mi habitación, la PSP en mi mochila. El sol brillaba con fuerza, pero el mundo se veía diferente. Más nítido. Más oscuro. Sentí una risa profunda y gutural brotar de mi pecho, una risa que no era mía, una risa que resonaba con el eco de mil almas atormentadas. El ciclo había comenzado de nuevo. Y yo era el nuevo heraldo del noveno círculo, y debía encontrar a la siguiente víctima, la siguiente alma que quedase atrapada dentro del noveno círculo, y algo fue claro en ese momento, tenía que alimentarlo, para que la entidad que moraba dentro del juego pudiese ser liberada. Aún quedaba un largo camino, pero el juego nunca terminaría. Solo cambia de jugador, hasta que el señor del noveno círculo fuese libre. ¿Y tú, mi querido oyente, no quieres jugar?